Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy a por qué nos pusimos de pies, a diferencia de cuando otros ancestros homínidos pues caminaban en cuatro patas, por así decirlo. Y eso posiblemente es una de las razones por las cuales la próstata empezó a crecer, ¿no? Entonces, de estas tres enfermedades que mencionamos, cualquiera de las tres las puede tener un hombre al mismo tiempo. Es decir, un paciente puede tener hiperplasia, puede tener prostatitis, o puede tener cáncer y prostatitis, o puede tener las tres al mismo tiempo. Entonces, muchas veces los pacientes son asintomáticos, es decir, están como si nada, van al médico, se les hace una prueba de laboratorio, que es el antígeno prostático o algún ultrasonido, y pueden salir datos que nos indiquen que estén fuera de rangos normales. Cuando ya da síntomas, en general es cuando la próstata pues genera algún tipo de tumor, algún tipo de alteración, y en ese sentido los síntomas pueden ser problemas para orinar, que pujen, se queden con ganas, orinen más seguido de lo normal, se levanten demasiadas veces en la noche, hasta cosas más dramáticas como que orinen sangre o que en un momento dado empiecen con dolor en los huesos, estreñimiento muy importante, anemia, debilidad, etcétera. Ok, y entonces la prueba que tendrían que hacerse, primero tienen que ir al médico o ellos mismos pueden ir a cualquier laboratorio y hacerse una prueba para ver cómo están. Claro, pues obviamente es importante el autocuidado. Hay veces que la única manera de curar las enfermedades es diagnosticándolas a tiempo, tempranamente. Entonces, en ese sentido, sí, este tipo de pruebas pueden hacerse muchas veces sin indicación médica, pero obviamente lo ideal es que un especialista, alguien que trabaje todos los días con este tipo de diagnósticos y enfermedades, pues evalúe los resultados, ¿no? Porque en ocasiones los resultados, a pesar de que salen dentro de rangos normales, pues no coinciden con lo que el paciente refiere. Y algo importante, en el caso particular del antígeno prostático, es que no siempre es un marcador de cáncer. Afortunadamente, en más del 95% de los casos, sí es un marcador que nos orienta respecto al cáncer, pero hay un 3-5% que no van de la mano con qué tan alterado está el antígeno, ¿no? Entonces, siempre la recomendación es hacerse oportunamente los estudios. De hecho, hay guías de práctica clínica que nos indican a partir de qué edades, de qué síntomas es importante empezar a evaluar a los pacientes, pero debe ser siempre bajo la orientación de un especialista. Oye, te preguntaba afuera, ¿qué pasa con algunos hombres que no quieren ir con el médico urólogo porque no quieren ser explorados? Claro. Es decir, que hay muchas formas de detectar que algo está pasando en sus próstatas. No siempre hay que introducir los dedos en el recto o en el ano. Claro. No sé. Sí, es uno de los grandes miedos. De repente, para los hombres ir al urólogo se vuelve complicado por la forma como sociedad estamos formados. Desafortunadamente, seguimos siendo una sociedad machista en la cual el padre, el hombre, sigue siendo como el líder, el jefe de la familia, el proveedor, y en ese sentido, pues no puede mostrar vulnerabilidad, ¿no? Es difícil que el hombre diga, híjole,
pues yo me puedo enfermar también, pero ¿cómo? Si tengo hijos chicos, si tengo que llevarles el sustento a la casa, y mucho menos pensar que voy a ir con un médico a que me meta el dedo en el ano para revisar la próstata, ¿no? Entonces, definitivamente el tacto rectal es una muy buena herramienta de diagnóstico porque nos permite conocer qué características tiene la próstata, cómo está su consistencia, si está dura o no, si es asimétrica, si está muy grande. Y en ese sentido sí nos aporta información diagnóstica importante. Sin embargo, lo que te comentaba es que no en todos los casos es necesario hacerlo, ¿no? Si un hombre de 45 años que tiene 2 hijos de 10 y de 8 años dice, híjole, mi papá estuvo enfermo, mi abuelo de cáncer de próstata o de alguna enfermedad de la próstata, yo quiero saber a tiempo, pues a lo mejor a esa edad decide acudir con el urólogo le va a recomendar cuáles son los estudios que hay que hacerse para saber que esté sano, y en ese sentido, si por alguna razón se detecta una alteración importante en esos estudios, entonces sí sería lo más recomendable hacer una evaluación rectal. Sin embargo, si todo sale bien y el resto del contexto del paciente no es sugestivo, pues en casos seleccionados puede omitirse. Te digo, hacer el tacto sí es recomendable porque siempre nos va a dar información, pero por este miedo que existe, híjole, no quiero, el trauma, etcétera, digamos que hay otras opciones, hay resonancias y demás, pero yo sí recomendaría en la medida de lo posible siempre realizarlo. Y en ese sentido, pues aclarar que no tiene nada que ver con la hombría, que hacer un tacto rectal pues no los hace ni menos hombres, ni les da disfunción eréctil. Ni te van a empezar a gustar los hombres. Si ya te gustan, pues te van a seguir gustando, ¿no? Así es, es correcto, nada que ver con eso. Oye, y qué importante este tema, porque me contabas que en México los hombres están falleciendo de cáncer y que inicia desde la próstata. Así es, yo tengo el privilegio de trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología, que es un hospital, un instituto de investigación de tercer nivel de la Secretaría de Salud, donde recibimos pacientes prácticamente de todo el país. Y desafortunadamente los números en cuanto a mortalidad y letalidad de la enfermedad son muy tristes. Es verdaderamente uno de los 10 problemas de salud más importantes del país, casi al nivel de enfermedades como la diabetes y la obesidad, que las vemos todo el día en la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener pues una cultura de la detección oportuna para cáncer de próstata es muy importante y desafortunadamente mata más gente el cáncer de la próstata que cánceres más populares como mama o cérvico-uterino. Wow. No sé si ustedes están escuchando esto, pero el hecho de que el cáncer de próstata esté un poco arriba del cáncer cérvico-uterino habla de muchas cosas. Culturalmente no hay tanta difusión acerca de que te cheques, ¿no? Claro. La próstata, que acudas con el médico urólogo. Así es, como decíamos en la pregunta pasada, desafortunadamente va muy de la mano con los mitos, ¿no?, que hay en la población respecto a la pérdida de la hombría, respecto al tema que decíamos de que pues yo soy el hombre, el jefe de la familia, el líder, yo no me puedo enfermar. Pero sabemos que caer en una cama enfermo siempre te pone en una posición de vulnerabilidad. Y nadie estamos exentos de caer en este tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, decir que el cáncer de próstata no se puede prevenir. O sea, no hay nada que podamos hacer para evitar que salga, porque los 3 factores que generan en su conjunto la aparición del cáncer son factores no modificables, que es la edad, por envejecer, el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, ahí está. Se han hecho estudios en autopsias, en hombres que fallecieron, que se les hacen biopsias de próstata y se corrobora que a los 80 años, 80% de los hombres tienen cáncer de próstata, aunque sea de una forma subclínica, es decir, que ellos se murieron de otra cosa, jamás se enteraron y había un cáncer oculto. El gran reto que tenemos nosotros los urólogos es hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad y saber diferenciar si es que hay un cáncer, cuál es el cáncer clínicamente significativo, es decir, un cáncer que puede matar a la persona, o en caso de que se diagnostique uno que no sea tan agresivo, pues darle la orientación para vigilarlo, para darle un seguimiento. Entonces ya decíamos, la edad es el primer factor de riesgo, el otro es la raza, ¿sí?, que sobre todo en descendientes de población africana, que en México es común en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en las costas del país, sí se ha visto que tienen más riesgo que una población en general de desarrollar la enfermedad. Y el tercer factor importante son los antecedentes heredofamiliares.
tener un familiar de primer grado, llámese un papá, hermanos o hijos con cáncer de próstata, nos pone en 3 veces más riesgo que una persona cualquiera de desarrollar la enfermedad. En base a estos datos estadísticos que les comento, se considera que el riesgo de desarrollar a lo largo de la vida cáncer de próstata es de 1 en cada 6 a 8 hombres. Es decir, que si yo agarro 7 hombres, a lo mejor uno de ellos va a tener cáncer de próstata en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, es tan común esta enfermedad y puede llegar a ser tan letal que lo mejor es diagnosticarla oportunamente, porque si la diagnosticamos a tiempo, la podemos curar. Oye, y a ver, cuéntame, ¿a partir de cuándo yo puedo decirle a mi novio, a mi pareja, a mi esposo, a mi papá, oye, vete a hacer estudios o ve con el urólogo? ¿A partir de qué edad? Mira, la recomendación en general para diagnóstico oportuno es a los 45 años. 45. Sin embargo, desde los 40 años se recomienda tener un antígeno prostático basal. Es decir, a los 40 años ningún hombre debería tener más de 1 de antígeno prostático. Si está por encima de 1, puede haber ahí algo raro. Aquí es muy importante aclarar porque de repente cuando no hay una asesoría adecuada, el paciente se hace su antígeno y nota que está por encima del rango reportado como normal, se asusta y entonces pues va a muchos lados o de repente acude con gente que no tiene la formación y que de repente puede darle mala información. Ya decíamos, el antígeno prostático es un marcador órgano específico, más no es cáncer específico. Es decir, solamente la próstata y sus enfermedades lo alteran, ninguna otra. Entonces, en ese sentido, un paciente que tenga 20 de antígeno no necesariamente significa cáncer. Ese paciente sí hay que explorarlo, sí hay que hacerle un tacto rectal, posiblemente pedirle otro tipo de estudios de orina, de imagen, para tener un diagnóstico preciso. Y en ese sentido, ya decíamos, ese 20 de antígeno no necesariamente implica cáncer. Puede implicar una prostatitis, puede implicar un crecimiento benigno. Ok, si está inflamada la próstata, no quiere decir que tiene cáncer. No. ¿A qué nos referimos? No, sin embargo, la inflamación crónica sí se puede a mediano o largo plazo traducir en algún tipo de cáncer. Y retroalimentando un poquito lo que mencionamos hace un momento de los factores de riesgo, si bien esos 3 que mencionamos, la edad, la raza y los antecedentes familiares son los 3 directos no modificables, sí hay factores de riesgo menores modificables. Se ha visto, por ejemplo, que los obesos, los diabéticos, la gente con problemas metabólicos sí tienen mayor riesgo de desarrollar formas más agresivas de la enfermedad. Entonces, como todo en la vida, lo más recomendable es llevar pues un estilo de vida saludable, ¿no? Comer bien, evitar el exceso de grasas saturadas, la comida chatarra, procesada, tratar de comer lo más semejante a lo que comeríamos en condiciones naturales, ¿no? Wow. Así es. Y bueno, en el caso de desarrollar cáncer o detectar cáncer, ¿hay tratamientos, yo supongo? Así es. El cáncer, algo muy importante que es importante pues compartir, sí, es que cáncer es una palabra, no una sentencia, ¿no? De repente cuando le decimos a un paciente, usted tiene cáncer, pues se le viene todo un drama emocional al paciente, se deprimen, es lo peor que le puedes decir a la familia, pero no necesariamente es una sentencia de muerte. En general el cáncer lo podemos clasificar en 4 etapas, de la 1 a la 4, sí, desde que el tumor está localizado hasta que está metastásico. Un tumor localizado es aquel que se encuentra solamente dentro del órgano. Un tumor metastásico es aquel que ya se salió del órgano y que se fue el tumor a partes lejanas del órgano. En medio de ambos está la fase localmente avanzada, en la cual el tumor se está como queriendo salir del órgano, ya invade los límites y puede tener una extensión regional hacia la grasita, que es como la envoltura de cada órgano, o hacia los ganglios linfáticos que los drenan. Entonces el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes va por etapas. Si es una etapa localizada en la cual el tumor solamente está en la próstata, es un tumor susceptible de ser curado. Lo tratamos mediante tratamientos radicales, que puede ser una prostatectomía radical, que implica mediante una cirugía extraer la próstata con las vesículas seminales, que es digamos que las partes donde se almacena temporalmente el semen. Se extrae también la grasa alrededor de la próstata y los ganglios que la drenan. Esa es una de las opciones. La otra es la radioterapia radical. Cualquiera de ellas pueden curar potencialmente al paciente. Cuando la encontramos en etapa localmente avanzada, es decir, como a la mitad, que el tumor ya se está queriendo salir,
Ahí generalmente el tratamiento es multidisciplinario y puede requerir desde cirugía, con radioterapia, con bloqueo hormonal, ¿sale? Y finalmente, cuando el cáncer de próstata está metastásico, ya se regó, el primer objetivo es conseguir la castración, porque el cáncer de la próstata depende de las hormonas masculinas, en este caso de la testosterona. Entonces, entre más testosterona haya en el cuerpo, el cáncer va a estar creciendo más rápidamente. Una de las opciones que se le puede ofrecer, probablemente el auditorio tenga algún ejemplo de algún abuelito, de algún tío que le quitaban los testículos para controlar el cáncer. ¡Qué difícil! Es difícil porque es una castración. Afortunadamente, tenemos medicamentos que tienen el efecto de la castración quirúrgica, pero mediante fármacos. Entonces, cuando está en esa etapa la enfermedad, generalmente los castramos, no necesariamente quitando los testículos, sino químicamente. Exactamente, una castración química mediante inyecciones, que son hormonas, que lo que hacen es abatir el efecto de la testosterona en el cuerpo. Generalmente en esa etapa el paciente puede llegar a ser susceptible de quimioterapia, de radioterapia con intención paliativa, de alguna cirugía desobstructiva para controlar el sangrado, para que el paciente pueda orinar, o incluso pues tecnología más moderna, como puede ser la inmunoterapia, que viene cada vez más en boga en cáncer, o tratamientos de medicina nuclear, que son radioisótopos que se pegan, se inyectan por las venas y se pegan a las células tumorales para controlar la enfermedad. Wow, yo imagino que esta última opción, amigos, no se asusten. Por eso es importante que vayas a tiempo para que no tengas que recurrir a estas últimas fases en donde ya tiene que haber una castración química y que hay muchos factores involucrados, yo creo, ¿no? Así emocionalmente también. Entonces, por eso la importancia de que si tú ya tienes más de 40 años, te hagas tu antígeno prostático, acudas con el médico urólogo y bueno, justamente tú vienes a darnos la noticia de que existe un programa a partir del año pasado que está ofreciendo la detección gratuita y el tratamiento también. Así es, en ese sentido, sobre todo estamos encaminados al diagnóstico oportuno. Pues obviamente durante muchos años esta enfermedad había sido por múltiples razones un poquito relegada, un poquito ignorada, sobre todo porque la edad promedio en la que en México hacemos diagnóstico de cáncer de próstata es a los 65 años. Entonces muchas veces pues ya son el abuelito, ya es el tío, y la gente dice, bueno, pues ya vivió, ¿no? Recuerden que la esperanza en México de vida está creciendo. Actualmente son 76 años para los hombres y sigue creciendo. En muchas partes del mundo, Japón, etcétera, sobrepasa los 80. Entonces, si haces un diagnóstico a los 63, 65 años, pues esperas que esa persona viva 15 años más y que tenga calidad de vida, ¿no? Y en ese sentido, dada la cantidad de muertes y los costos que representa para el país tratar esta enfermedad, pues se concientizaron las autoridades que es importante reforzarlo. En el Instituto Nacional de Cancerología tenemos este programa, el programa Opus, que afortunadamente nos ha ido muy bien. Es gratuito desde el punto de vista del diagnóstico oportuno. Es decir, cualquier persona que viva en la Ciudad de México o fuera de la ciudad que esté interesado en hacerse un diagnóstico a tiempo del cáncer de próstata, puede meterse a las redes sociales del INCAN, a la página de internet, hablar por teléfono, agendar una cita para que lo podamos evaluar. El instituto les hace la prueba del antígeno prostático gratuitamente y les ofrece una valoración por un especialista pues a tiempo, ¿no? Una vez si se corrobora el diagnóstico, entonces ahí cambia un poquito el escenario, porque precisamente si el paciente es derechohabiente del Seguro Social, del ISSSTE o cualquier otro tipo de sistema de seguridad social, entonces ahí se le ofrece la orientación, se le facilitan las laminillas de patología para que vaya a su hospital donde él es derechohabiente y él pueda recibir ahí su tratamiento. Entendemos que todas las instituciones públicas de salud pues están rebasadas, desafortunadamente es mucha la demanda y bueno, en ese sentido el instituto pues se ha dado a la tarea de venir a ayudar, ¿no?, al primer nivel de atención, a hacer mayor cantidad de diagnósticos a tiempo, precisamente para insistir en lo que decíamos, el cáncer diagnosticado a tiempo se cura. Y estamos hablando de pacientes que si los agarramos oportunamente, su esperanza de vida no se ve alterada. A lo mejor un paciente que le hacemos diagnóstico a los 55 años
y puede ser un cáncer agresivo, pero lo agarramos a tiempo, lo operamos y ese paciente puede vivir hasta los 70, 80 o morirse de otra cosa menos de cáncer. En cambio, si lo agarramos ya metastásico o a los 57 años, porque no se checó a los 55, ese paciente inevitablemente va a fallecer antes de los 60. Entonces, imagínense el impacto que la enfermedad no solamente tiene en la calidad de vida del paciente, sino en todo su entorno. Lo que ya decíamos, generalmente a esa edad los hombres pues son padres de familia, están pagando la universidad de sus hijos, o algunos son el bastión, el sostén, ¿no? Tal manera que nosotros hemos visto que sí hacemos cambios positivos en la vida de las personas cuando los diagnosticamos a tiempo, y negativos cuando es al revés, porque sí puede llegar a ser una tragedia, no nada más para el paciente, sino para todo el entorno, ¿no? Familiar. Así es. Pues nos avisa Paquito Tena, quien está en los controles y a quien le agradecemos siempre que nos acompañe, que nos vamos a ir un pequeño corte, doctor, claro, pero sí. Regresamos para seguir hablando de cáncer de próstata, de las etapas del duelo cuando enfermas y de la tanatología. No te vayas. El día de hoy pues ya estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Yo soy la psicóloga Cali, bienvenidos. Si apenas te estás conectando, pues estamos hablando acerca del cáncer de próstata y también pues hemos invitado a 2 psicólogos. Es la psicóloga Esther Sánchez Gamboa, quien está aquí conmigo para hablar acerca de las etapas del duelo, y también tenemos al maestro Osvaldo Loera Cervantes, quien es psicólogo y tanatólogo, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, bienvenidos a los dos, gracias por aceptar la invitación, Esther, pues ya eres nuestra consentida, psiconcóloga, gracias por estar aquí. ¿Cómo ha sido la experiencia que ustedes tienen con pacientes cuando están esperando un diagnóstico, pero aún no saben el resultado? Empezamos contigo, doctor. Sí, es bien interesante porque el hecho de saber que se está esperando un diagnóstico que puede cambiar nuestra vida pone como una gran angustia en el paciente, porque todo aquello que planeó como proyecto de vida, planes, cuestiones, se ponen como ahí en duda de si lo voy a poder hacer, qué tal si es algo grave, qué tal si pasa que determina esto mi vida, si la corta de pronto. Entonces el hecho de estar a la espera de un diagnóstico es una reorganización de las posibilidades de la existencia. En ese sentido, lo que tratamos de hacer nosotros como tanatólogos es justamente revisar qué pasaría si sucede esto. A diferencia de la psicología, por ejemplo, de una psicología tradicional, lo que se hace en una psicología es como bajar la angustia de no pasa nada hasta que sepas el diagnóstico y tal. Lo que hacemos en la tanatología es justamente trabajar con esta angustia, porque sucede que cuando nos enfrentamos a la posibilidad de la muerte, la vida se prioriza. Tiene como mayor importancia de lo más importante para mí ahora es esto o esto, ¿no? Entonces es muy importante como sostener la angustia para poder trabajar con ello. Ok. Psicóloga Esther, ¿qué es esto de la psicooncología? Tú eres psiconcóloga, ¿cómo ayuda la psicooncología a las personas? Nos has platicado que hay como diferentes etapas en donde interviene la psicooncología. Sí, la psicooncología, bueno, pues es una especialidad que se deriva de lo que es la psicología de la salud y que, bueno, está viendo todos los procesos de salud de enfermedad en las personas. La psicooncología finalmente pues empieza desde que ya la persona empieza a tener la sospecha de un cáncer.
es el prediagnóstico, ¿no? No hay un diagnóstico preciso, existe un prediagnóstico a través de ciertos síntomas y bueno, siempre es como la información de los síntomas que cada uno cree que tiene. Es que a fulanito le detectaron cáncer, pero tenía estos síntomas. Y si yo tengo algo similar, ya asumo que tengo eso. Pero es como dice el doctor, algo muy importante porque uno se tiene que acercar al doctor especialista en oncología para poder que se determine ese diagnóstico, no a partir de los amigos, de los familiares, de los primos, sino es a partir de un especialista. Y bueno, pues psico-oncología pues empieza desde que la persona empieza con este prediagnóstico de cáncer y que es como dice el psicólogo, genera una incertidumbre que te hace cambiar todo. Pero hay que cambiar esta forma de pensar de la gente. Cáncer no es muerte. Y que finalmente el cáncer, detectándolo a tiempo, sí se puede vivir. Y ya se ha encontrado que aún en etapas ya 3, 4, que son las más difíciles, se puede sobrevivir a un cáncer. Entonces, siempre el cáncer todavía tenemos este estigma de que es muerte y no es así. Ok, ¿y cuáles serían, doctor Preciado, como estos mitos acerca del cáncer de próstata? Sí, pues para empezar, como bien mencionaban, que cáncer es me voy a morir, ¿no? Es el mito más común de... A veces la gente se asusta más, se aterroriza cuando le dicen tienes cáncer que cuando le dicen tienes diabetes, cuando sabemos que la diabetes es más letal que el cáncer. Dependiendo del tipo de cáncer, guardando las proporciones, pero prácticamente cualquier órgano del cuerpo puede desarrollar cáncer. Y como todo, puedes tener una verruguita en la piel y puede ser cáncer, pero puede ser curable. Y sin embargo, existe este estigma de decir cáncer es muerte. No, yo creo que ese es el primer gran mito, particularmente en el caso de cáncer de la próstata, lo que platicábamos, que si voy al urólogo, inevitablemente me va a meter el dedo en el ano. No, ya decíamos que primero se hace una evaluación, se consideran los factores de riesgo, se ven los estudios y se le dice al paciente, bueno, es muy probable que te tenga que revisar, pero puede ser que si todo está perfecto, a lo mejor ahorita no te tenga que revisar, pero más adelante sí. Entonces, y que tiene que ver con esta parte viril, ¿no? Sí. Cómo el hombre en su virilidad se siente vulnerable al saber que pudiera ser un cáncer de próstata y luego empieza en el área sexual toda la imaginación que conlleva una conducta a partir de que tenga un cáncer de próstata. Así es. Eso es muy significativo para la persona que pueda pensar que puede tener un cáncer de próstata. Y es que invariablemente, digo, yo no conozco del tema, pero cuando te hacen la cirugía por inflamación o algo, ¿tú pierdes la erección? O sea, ¿los hombres pierden la erección? ¿O tiene algo que ver la próstata con las erecciones? La próstata en la fisiología, en el mecanismo de que el pene pueda tener una erección, no está íntimamente relacionada. Sí tiene otras funciones reproductivas, particularmente ayuda a que el líquido de la eyaculación, el líquido seminal, pues tenga las condiciones óptimas para que los espermatozoides tengan alimento y lo que comentábamos, que tiene el antígeno prostático la función de romper el coágulo seminal y permitir que los espermatozoides puedan avanzar una vez que son depositados en la vagina. Esa es la función de la próstata. Sin embargo, cuando decidimos tratar el cáncer, en este caso mediante cirugía, definitivamente en ocasiones sí puede llegar a ser una secuela la disfunción eréctil. ¿Qué tanto riesgo hay de disfunción eréctil después del diagnóstico de cáncer? Depende de qué tan avanzado esté. A veces cuando estamos operando al paciente nos damos cuenta que el tumor está infiltrando las bandeletas, que son las partes que van a los lados de la próstata, y en ese caso inevitablemente hay que ser radicales, hay que cortar todo lo que está alrededor, porque no es correcto, con tal de preservar la erección, disminuir el riesgo de cáncer, ¿no? La vida. Sí, la vida. Sin embargo, cuando el diagnóstico es, ya decíamos, localizado, cuando el tumor es pequeñito y está solamente en la próstata, cuando el paciente tiene una buena función eréctil antes de la cirugía, podemos hacer técnicas neuropreservadoras en las cuales, con un adecuado tratamiento quirúrgico y una buena rehabilitación, los pacientes pueden continuar con su vida sexual, que efectivamente es otro de los mitos, ¿no? Si me va a dar cáncer, voy a perder las erecciones. La respuesta es muy personalizada. Depende de la etapa de la enfermedad. Obviamente, si es una etapa metastásica, pues sí, lo más seguro es que sí, por los tratamientos. Porque si no pierdes las erecciones, si no te tratamos,
pues te vas a morir. Vas a perder la vida, ¿no? Y ahí sí hay que elegir o el sexo o la vida, ¿no? Es correcto. Y aún así, pues decirles que afortunadamente, como en todas las áreas de la ciencia, la medicina y en este caso la urología, pues siguen avanzando. Y tenemos opciones, pacientes que a lo mejor estaban localmente avanzados, los operamos, les quitamos la próstata, quedaron con disfunción eréctil, regresó el cáncer, les dimos radioterapia y a lo mejor quieren seguir teniendo una vida sexual activa, hay opciones, les podemos poner prótesis de pene, etcétera, ¿no? Entonces, retomo lo que decíamos hace rato y lo que bien mencionaba nuestra psiconcóloga, cáncer no es muerte, no son sinónimos, es, digamos, un diagnóstico que puede llegar a tratarse apropiadamente y dejarle al paciente, pues, esperanza de vida y calidad. Gracias. Hablemos un poquito de las etapas del duelo, ¿no? Cuando ya te dicen que es una que sí tienes cáncer, ¿atraviesas por un duelo por la enfermedad? Sí, atraviesas por un duelo porque finalmente es perder la salud, perder todo lo que es tu trabajo también, pierdes a lo mejor también la confianza, la esperanza, que es una parte bien importante para el ser humano. En esta parte espiritual, la psiconcología también trata de abordar porque es algo que el ser humano le permite sostenerse en esta vida, la esperanza, ¿no? Y el duelo, pues desde que te dicen cáncer ya empiezas, como bien decía el maestro, pues a reorganizar toda tu vida a partir de esta pérdida, que es la de la salud, y porque te estás inmiscuyendo en un ambiente totalmente diferente que es el hospitalario, el médico, y también ahí te generas como una pérdida porque es perder todo tu hábitat normal. Entonces te estás metiendo en espacios totalmente diferentes que desconoces y es muy importante adquirir la confianza con el médico. La relación con el médico y paciente tiene que ser de mucha confianza porque pues va a ser un trayecto largo de este tratamiento. Ok. Adelante con las etapas que nos puedes decir, maestro. También me imagino que como en cada disciplina hay ciertos mitos, ¿no?, que se van generando. Con respecto a la tanatología, lo más común que se dice es tanatología igual etapas del duelo. Y pasa que cuando uno se dedica a la clínica o a la escucha o al acompañamiento, se da cuenta que las personas no viven experiencias específicamente tipificadas, ¿no? Sí, no como así de primero la negación, luego en realidad vienen mezcladas y en un solo día puedes vivir todas, ¿no? Exacto. Lo que sí hay experiencias de desorganización. Por ejemplo, ¿y ahora cómo voy a llevar a cabo mi vida? Incluso no solamente a nivel de espacio, como se comentaba, de acudir en el hospital, estar más presente en el hospital, el asunto del desplazamiento, del trabajo y tal, sino también la cuestión corporal. El cuerpo responde distinto. Y hay una forma de, es que mi cuerpo, el cabello, por ejemplo, ¿no? Es qué pasa con el cabello, qué pasa con mi cuerpo. La cuestión del pene y de la erección es bien interesante porque nuestro cuerpo está envuelto de cultura. No es, digamos, que el organismo solamente, sino todo lo que representa nuestro cuerpo. Entonces, pese a que quizás supongamos que no afectara a nivel de reproducción, la mera idea de qué tal si no puedo tener hijos, o qué tal si ya no puedo tener mi pene erecto, genera un impacto sumamente fuerte. Entonces, lo que hacemos justamente en tanatología, más que guiarnos en etapas, es justamente guiarnos a través de la experiencia del paciente, que va yendo cada paciente de manera bien distinta, y lo que a nosotros nos toca es ir acompañando en cada paciente. Es como al hombre finalmente la parte eréctil, la parte sexual le importa mucho en lo que es el cáncer de mama, a la mujer también le implica mucho, es un impacto muy fuerte. Y bueno, el cáncer de mama se está detectando ya en jóvenes, o sea, jóvenes de 20, 22 años y que dices, acorde a la etapa, pues es más significativa la pérdida. Y por los tratamientos que se están manejando, pues son pérdidas muy importantes, como es el cabello, ¿no? Lo que es la mastectomía radical, o sea, es muy importante todo eso. Y creo que aquí la pérdida es un significado muy particular de la persona. Oye, yo imagino que también entra en juego esta reconstrucción del sentido de vida, ¿no? Porque si para ti era muy importante la parte de la sexualidad y emparejarte con el otro, ahora lo tendrás que hacer desde otro lugar, ¿no? Ajá. Lo mismo que el asunto del trabajo. Hay pacientes que comentan que luego del cáncer es un asunto de me voy a dar todo este año para tratarme, para cuidarme y tal, y luego el regresar es qué tipo de trabajo me va bien ahora, qué tipo de trabajo poder regresar y continuar con mi vida, ¿no? También la cuestión de las parejas, sí. Cuando hay unas modificaciones en el cuerpo, es de qué pena o qué temor. Sí, no quiero que me vea, ¿no? Exactamente. Entonces, porque
Sucede que el cuerpo tiene una relación directa con nuestra identidad. Entonces, cuando hay alteraciones en el cuerpo, se modifica la forma en que nos pensamos y nos miramos, y también la forma en que somos mirados por los otros. Entonces, como son asuntos que tenemos que ir como checando, cómo vamos lidiando con todos esos cambios. Darle un significado diferente entonces a todos los cambios que están ocurriendo en nuestro cuerpo. Y reinsertarnos en un espacio en donde haya menos estrés, porque también se maneja de que a partir del estrés, se va manejando el cáncer, y mucha gente que ya es reincidente en cáncer o que ya salió de la etapa de todos los tratamientos del cáncer, busca espacios en donde se estrese menos, y finalmente esta parte de reorganizarse en un trabajo es complicado. Mucha gente dice, ya no quiero trabajar, no se siente con esa confianza, con esas capacidades para volver al ámbito laboral, y es donde también viene la pérdida, y es reorganizar otra vez tu espacio laboral. Ok. Y bueno, en ese sentido, ¿qué recomiendas tú, doctor, para las familias? Hay muchas familias que dicen, no le dé el diagnóstico cuando ya están en etapa 3 o 4. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Sé que es una pregunta medio ética, pero ¿cuál es tu postura? No, claro, es importante porque nos ha pasado. Hay familiares que dicen, doctor, por favor, no le diga que tiene cáncer. Híjole, es parte de los derechos de los pacientes, ¿no? Un derecho del paciente es saber su diagnóstico, saber la etapa, saber los tratamientos, opciones, y si uno lo omite, hasta cierto punto está atentando contra sus derechos. Lo más importante cuando se prevé que pueda ser una noticia difícil de procesar para el paciente es, pues con especialistas de la salud como los psicólogos, tanatólogos, tratar de manejar esa información. El cáncer es una forma de pensar en medicina, es un poquito diferente porque a diferencia de otro tipo de especialidades que no se relacionan con cáncer, necesita ser multidisciplinario, sí o sí. Por lo que decíamos, en ocasiones lo vamos a tratar con cirugía, en ocasiones con quimioterapia, en ocasiones con radiaciones, en ocasiones pues ya cuidados paliativos, en lo cual pues la parte de la salud emocional es importante. Aquí algo importante que hay que recalcar es que todos somos un todo de 3 cuestiones: cuerpo, mente y sociedad. Entonces, estar sanos implica no nada más estar sanos físicamente, sino también tener una mente saludable y un entorno social favorable, ¿no? Esa es la tríada clásica de la enfermedad y de la salud. Entonces, yo sí recomiendo, cuando pasan este tipo de situaciones, explicarle a la familia que si es difícil de procesar la información, asesorarse por otro tipo de especialistas que faciliten digerir este diagnóstico y insistir en eso. No necesariamente implica que el paciente tenga que morir, ¿no? Claro. Esther y maestro, ¿qué me dicen con las familias? ¿Cómo acompañar a la familia que a veces al inicio quieren hacer todo por el paciente? Lo hablamos en otros programas, pero es importante, yo creo que recalcarlo. Aquí la familia forma una parte muy importante del paciente, porque es el primer apoyo en donde encuentra, es el primer apoyo emocional para el paciente. Pero muchas veces, como dice el doctor, la familia, por no ver mal a su paciente, genera esta ausencia de información, pero es porque ellos no se sienten capaces de manejarla, de procesarla, y le piden al doctor que no le diga, pero es su derecho, y finalmente porque todavía el paciente está con la capacidad y es funcional para tomar decisiones sobre sus tratamientos. Él es el que puede decidir en qué momento y bajo qué circunstancias él puede estar en esos tratamientos, y pues eso solamente lo tiene que manejar con el médico. Y la familia podrá decir que no le diga, pero pues esto no es viable. Yo creo que posteriormente la comunicación con la familia se puede ver afectada, y ahí es donde entra el psicooncólogo, que no nada más es ver al paciente en sí, sino en la parte social, que es con la familia, y ver qué es lo que está pasando en la dinámica familiar para que ayude, o porque finalmente puede también afectarle al paciente en su proceso terapéutico del cáncer. Esto es muy importante. Y también en la parte económica, porque no es barato todos los tratamientos del cáncer y tienen que ver de qué manera sostenerlo. Hay gente que viene de la República y pues no nada más es pagar el tratamiento del cáncer, sino es ver todo lo que implica una estadía en otra ciudad que está fuera de su alcance, ¿no? Entiendo. Sí, adelante. Y eso es bien interesante porque pasa que la angustia se nos nota en el cuerpo.
Y entonces hay pacientes que, aun cuando sus familiares no quieren hablar del tema, no quieren decir lo que ya saben, se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, ya sé que está pasando algo, díganmelo, ¿no? También me ha pasado con pacientes que me decían, es que me gusta que venga mi familia a visitarme, pero cada que viene se empiezan a pelear aquí. Entonces, justamente como que debe a la cuestión del estrés y las complicaciones, ¿no? Un tanto la figura del tanatólogo allí tiene que ver con hacer una especie de puente entre la familia y el paciente para mejorar y facilitar o promover los vínculos de comunicación. Porque es bien complicado, porque justamente pasaba con la tanatología en un momento histórico que se centraba con el paciente y dejaba a la familia como fuera, ¿no? Entonces la idea es como reconocer que el paciente es un ser en relación, que tiene una familia, pues. En ese sentido lo que buscamos es como promover vínculos de comunicación para que podamos caminar todos juntos. Porque como bien comenta el doctor, es un trabajo de muchas disciplinas ahí en equipo. Claro. No sé si a ustedes les ha pasado en el ambiente hospitalario que muchos pacientes son abandonados. En ese sentido, cuando hay cáncer de próstata en los últimos estadios, ¿también ocurre? A mí me parecería que no tanto como en el caso de las mujeres o los niños. ¿A ustedes cuál es su experiencia? Porque yo solo estoy adivinando. Yo creo que sí ocurre, porque finalmente ya son personas de edad mayor. Ajá. Y ya cuando son el cáncer de próstata, pues ya son personas grandes que a veces pues sabemos cómo está la cultura hacia el adulto mayor, que muchas veces los hijos pues los abandonan, y si están enfermos pues es como decir ya se quedó ahí, y pues esto también va a implicar un poco a su estado emocional del paciente y pues todo lo que implica, ¿no?, el proceso terapéutico del cáncer. Y yo creo que sí es pues importante considerar que el paciente tiene familia y que muchas veces, a veces está mejor solo que con la familia. Y acordamos que anterior en otro programa comunicábamos de que a veces la dinámica familiar viene a detonar con el cáncer. Toda la dinámica cambia con el cáncer. Entonces, pues ahí también es un cambio que el paciente a veces tiene que manejar, aparte de su tratamiento terapéutico del cáncer, ¿no? Es complicado. Claro. Aquí, doctor, sí, definitivamente pasa, el instituto en ese sentido cuida mucho ese tipo de cuestiones. De entrada, trabajo social hace un gran trabajo para evitar que ese tipo de cosas sucedan, pero definitivamente el abandono es una realidad y desafortunadamente nuestros viejitos, como bien dice la psicooncóloga, pues sí están deprimidos. La prevalencia de depresión en la tercera edad es altísima y con un diagnóstico de ese tipo, con falta de soporte, es más. Ok. Pues nos avisa Paquito Tena que nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para leer todas sus preguntas. Por favor, escriban en este momento porque vamos a leer todos sus saludos y preguntas. No se vayan. Ya estamos de regreso el día de hoy, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Yo soy la psicóloga Cali, por favor dale like a la página de Simi Radio para que tú puedas recibir todas las notificaciones en punto de las 6 de la tarde, martes y jueves. Tenemos un programa especialmente para ti, para que tú puedas tener la información directa de todos nuestros expertos. Y te comento que contamos con asesoría psicológica gratuita a nivel nacional. Este es un centro creado por el contador Víctor González Torres, para que tú, si conoces a alguien o si tú estás viviendo alguna situación que requiere asesoría psicológica y apoyo, simplemente nos tienes que llamar al 800-911-6666 en la opción número 3. No estás sola, no estás solo, llámanos, estamos a una llamada de distancia. Pero además, si a ti no te gusta hablar por teléfono, también nos puedes escribir
al correo centrodiagnóstico@serfelicisepuede.com.mx. No está sola, no está solo. Y bueno, pues vamos a leer algunos de sus comentarios. Nos dice Nero Aguilar, en la esquina del video hay que darle clic en el altavoz. Bueno, no sé ahí qué le estaban. Nero nos dice, ¿qué antioxidantes me recomienda el doctor para evitar este y otros tipos de cáncer? Uh-huh. Bueno, realmente es de las preguntas más comunes, ¿no? La gente nos dice, ¿cómo le hago para que no me dé cáncer? Realmente cada tipo de cáncer tiene sus factores de riesgo. Ya decíamos que en el caso particular de próstata, los 3 factores no se puede hacer nada para evitarlos, desafortunadamente. ¿La edad? ¿Cuál otro? Edad, antecedentes heredofamiliares, ya decíamos papá, hermanos con cáncer de próstata, y la raza. No puedo detener el tiempo. Sí, o sea, si tengo la piel morena, probablemente estoy más dispuesto, ¿no? Pues más riesgo, sí, efectivamente, más sobre riesgo. todo ascendencia africana. Okay. Ahí sí el riesgo sube más. Pero definitivamente, cuando se han hecho teorías de por qué viene el cáncer, por ejemplo, cáncer de pulmón, ahí hay una causa-efecto muy evidente, fumar, sí, o cáncer de riñón, o cáncer de vejiga. Pero para otros tipos de cáncer, es decir, ¿por qué a mí si hacía ejercicio, si comía saludable, por qué me dio cáncer? Se ha demostrado que en muchas ocasiones es efecto de la suerte. Cada que envejecemos, todos los días mueren miles de millones de células en nuestro cuerpo, simplemente en nuestra piel, en nuestro intestino, en nuestras mucosas orales, etcétera. Entonces, imagínate, mueren muchas células, se dividen y en ese proceso de división hay errores. A lo mejor en un día no hay ningún error, a pesar de que hubo billones de mitosis, de replicaciones celulares. En algún momento hay un error. Y en algún momento los telómeros, la parte del ADN que conforme se van dividiendo las células se va haciendo más chiquitas. Efectivamente, una dieta alta en antioxidantes se ha visto que puede, pues, mejorar, digamos que, las probabilidades de que los errores sucedan. En ese sentido, alimentación para cáncer de próstata, licopenos, una sustancia muy común en vegetales de color, particularmente el jitomate, berenjena, pimiento. Obviamente el ajo tiene beneficios antioxidantes también por sus contenidos de azufres importantes. Los champiñones se han visto que también pueden estar implicados. Por ahí el selenio, anteriormente hicieron estudios, nada fue muy comprobado, el té verde, etcétera. Pero en general es lo que se ha visto que gente en ciertas partes del mundo que tienen este tipo de alimentación tienen menor riesgo de estas enfermedades. Ok. Nos dice Miguel Muñoz que él se quedó sin preguntas con la información tan completa que nos dio el doctor Preciado el día de hoy. Gracias. Y te felicitan. Eliud Sámano también manda saludos. Alejandra Nogués. Hola Osvaldo, te manda saludos. Rox nos dice cómo se logra la especialidad de oncología y dónde. Ok, bueno, en el Instituto Mexicano de Psiconcología está la maestría, en el INCA, que es el Instituto Nacional de Cancerología, está como el diplomado en psiconcología. A distancia, pues está en lo que es Argentina, España, está lo que es Psicología de la Salud en lo que es la Universidad de Veracruz, en la Universidad de Guadalajara, y bueno, pues ahí es donde uno se puede especializar en lo que es Psicología de la Salud y psiconcología. Y bueno, pues en el INCA está a nivel de diplomado, 1 año, entonces sería ya cuestión de que viera cuál sería su preferencia. Su mejor opción. Ahí sí. Está, Rox, gracias por conectarte. Y bueno, pues nos manda saludos. Daniel Corro nos dice, qué complejo su tema de hoy. Les estoy aprendiendo mucho. Excelente programa y excelentes profesionales. Les mando muchos saludos. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Y bueno, me gustaría que nos dieran una conclusión cada uno. Empezamos por el maestro Osvaldo Loera Cervantes. Tu conclusión y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Creo que la parte que podemos decir como una especie de conclusión es el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo. Creo que pasa, por ejemplo, en temas de psicología, tanatología y psicoterapias, que en ocasiones no nos acompañamos de otros profesionales. Entonces la idea es como reconocer que nuestro paciente y nuestros pacientes son seres que están más allá de nuestro consultorio. Y en ese sentido vale mucho la pena como trabajar en equipo para poder brindar un apoyo más solidario y más integrado. Ok, ¿algo para las familias que les quieras decir? Sí, pasa,
sobre todo que hablábamos respecto a el abandono de los adultos mayores, hay en particular algo que me he dado cuenta, que tiene que ver con el abandono del cuidador o de la cuidadora, del cuidador primario o cuidadora primaria. Sobre todo en nuestra cultura, me he percatado que por cuestiones de machismo y demás, sobre todo son las mujeres las que terminan siendo las cuidadoras. Y pasa con los hombres, que es una especie de, como yo tengo dinero, yo apoyo, pero no le entro. Y entonces pasa que esas mujeres que llegan a estar como cuidadoras, la pasan muy, muy complicada. Entonces, que sepan que el apoyo que brindamos terapéutico en este caso no solamente es para las personas, en particular el que está enfermo, ¿no?, sino también para las personas que están alrededor, y que vale la pena mucho el trabajo y el acompañamiento con los cuidadores para que sea una especie de soporte y que puedan generar una especie de diálogos y acuerdos en la familia. Wow, qué importante lo que acabas de decir, porque es cierto, como que culturalmente las mujeres parece que nos construyen así, ¿no? Nos construyen para cuidar del otro y en esto se desarrolla como el síndrome del cuidador primario, que es un desgaste emocional enorme y puedes desarrollar depresión, estrés, ansiedad. Hasta ¿no? suicidio. Y bueno, pues sí, ganas de quitarse la vida porque además es una enfermedad difícil. No es una enfermedad que se quite rápido, que los tratamientos sean tan rápidos y entonces sí puede ser muy desgastante. Hay que agendar tus vacaciones, tus alimentos, no negociar con tus derechos humanos, tienes derecho a descansar y delegar un poco, ¿no? Porque resulta que los más cercanos a veces son los que se hacen cargo y se sienten con esa responsabilidad, pero es importante soltar y dejar que los demás también se hagan cargo. Casi siempre yo he observado en las familias que es 1 o 2 los que están hasta el final y los demás se desentienden, ¿no? Sí, entonces es importante involucrarlos, sabiendo que tú no tienes por qué ser la indispensable, ¿no? Exacto. Están los demás y si no van, pues si no van sus pasos, que vayan sus pesos, que paguen una enfermera o que paguen a alguien que puede estar al pendiente para que esa persona tenga sus horas de sueño y sus días de descanso, ¿no? Porque es un trabajo de 24/7 y está imposible cubrirlo, ¿no? Sí. La idea es poder brindar un cuidado colaborativo, que todos le entremos de alguna manera. Ok. Pues maestro Osvaldo Loera, tú tienes algunos cursos y tienes un diplomado que estuvo apareciendo en el primer segmento, tu comercialote del diplomado, que ya está lleno, me dijiste, ¿no? Sí, estamos muy felices. Nosotros tenemos un colectivo llamado Muerte, Subjetividad y Cultura, a partir del cual desarrollamos diplomados. Lo que hacemos es formar a tanatólogos y tanatólogas con una perspectiva existencial. Lo que hacemos es poder brindar habilidades para acompañar a las personas durante estos momentos complicados de la vida. Y bueno, pues pueden acompañarnos en nuestra página, Muerte, Subjetividad y Cultura. Y el diplomado más próximo... Muerte, Subjetividad y Cultura en Facebook y en todas las redes sociales. Sí, Muerte, Subjetividad y Cultura en Facebook, digamos que en la web, pues, ahí está también. Ajá. Y que 1 de febrero iniciamos nuestro grupo de tanatología existencial aquí en la Ciudad de México y que abrimos nuevas sedes próximamente. Muy bien, pues felicidades, maestro. Ojalá que no sea la primera vez, sino que nos vengas a visitar para hablar de otros temas, porque pues en todo está involucrado esta parte de los duelos. Muchas gracias. Esther, cuéntanos, ¿a qué número te podemos llamar si queremos ir a consulta y tu conclusión? Pues mandarme mensaje al 5541-457805, con gusto ahí los apoyo. Y bueno, pues mi conclusión es que cáncer no es muerte, tenemos que trabajar mucho para que la sociedad siga luchando por su vida y que finalmente también el servicio de psiconcología lo conozcan, no nada más es para el paciente, también es para la familia, incluso al personal médico. Entonces, el psicooncólogo pues va a estar ahí apoyando todo lo que implica en todas las etapas del cáncer, desde el prediagnóstico hasta cuidados paliativos o etapa terminal. Y bueno, pues que finalmente si saben de alguien que tiene cáncer y que no tiene apoyo psicooncológico, sugiéranselo. Es muy importante y le va a ayudar mucho. Muy bien, Esther, muchísimas gracias por venir nuevamente. Sí, y tenemos ya otros programas programados contigo porque nos encanta que vengas acá. Ahora, doctor Preciado, ¿alguna conclusión que nos quieras dar? ¿Tú también tienes consulta particular o nada más claro. Estás acá? Estamos en cancerología, también estamos ahí en Los Ángeles del Pedregal para servirles. Pero bueno, retroalimentando las conclusiones que bien decía tanto el maestro Osvaldo como nuestra psicooncóloga Esther, el cáncer, pues ya decíamos, no es una sentencia de muerte, no se tiene que ver así, y en este cáncer en particular nosotros reconocemos el esfuerzo del gobierno,
en tratar de hacer un cambio en esta situación que había estado abandonada no nada más por años, por décadas, y por primera vez en muchos años se está tratando de tocar. Entonces, mi conclusión va en sentido en insistirle a la gente que nos está viendo que por favor difundan esta información. O sea, no nada más este video. Nosotros todo el programa lo pueden encontrar para fines de diagnóstico de manera gratuita, toda la orientación, la información en la página del Instituto Nacional de Cancerología, así como una página especial que se diseñó para esto que se llama prostatamexico.org, y estamos en las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook o Twitter, como programa Opus Cáncer de Próstata. Entonces, cualquier cosa de información extra, por favor, accedan a cualquiera de estas páginas de internet. Ahí vienen un montón de preguntas, un montón de respuestas, videos, cuestiones interactivas para que a lo mejor quien nos está viendo es la esposa, ¿no? Que generalmente, como bien mencionaba el maestro Osvaldo, las mujeres son más dadas a preocuparse por la salud. Y por esta parte del machismo, generalmente vemos al papá o al abuelito como el hombre fuerte, que nunca se va a enfermar, ¿no? Cuando en realidad es probable que como nunca dijo nada por cuestiones de machismo, de no, yo orino bien, y vemos que está con el chorrito, que se está parando a cada rato en la noche, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, no vamos a poder hacer un cambio en esta enfermedad solos. Necesitamos del apoyo de toda la población. Entonces, este video, esta oportunidad que nos dieron de compartir esta información, difúndanla, compártanlo, ayúdanos. Ahora sí que unos minutos pueden hacer la diferencia para salvar la vida de mucha gente, ¿no? Doctor Preciado, ¿nos repites nuevamente? ¿Es opus.org? Lo que es el dominio de la página de internet es Próstata México, pero también lo encuentran como programa Cáncer de Próstata Opus. Okay. O directamente en las redes sociales del Instituto Nacional de Cancerología, incan_mexico.org, o en cualquiera de las redes sociales Opus Incan o Próstata México. Ahí lo pueden encontrar. Perfecto. Y si te queremos contactar o llevar al marido, al vecino, sí, estoy en el consultorio 301. En el consultorio 301 del Hospital Ángeles. Perfecto. Pues muy bien, doctor Diego Antonio Preciado Estrella, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, psico-oncóloga Esther Sánchez Gamboa, por estar nuevamente. Maestro Osvaldo Loera Cervantes, gracias por haber venido y esperemos que podamos tener otro tema como programa. ¿No? Nos vemos para la próxima, amigos. Les mando muchos besos. Bye, bye. Gracias.